Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Ante la censura que el Congreso de la República ha votado del ministro de Educación, corresponde que presente su renuncia en un plazo no mayor a las 72 horas, renuncia que debe ser aceptada necesariamente por el presidente de la República y quien procederá a nombrar a una nueva ministra o ministro. Pero la Defensoría del Pueblo ha publicado el día de hoy un pronunciamiento explicando el marco dentro del cual esta decisión, que es una facultad presidencial proclamada por la Constitución, debe ser ejercida. Por eso hemos invitado al Defensor del Pueblo, cuya presencia digital en RPP agradezco. Señor Walter Gutiérrez, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Fernando, buenas noches, encantado de saludarlo. Este pronunciamiento publicado hoy, bajo el título genérico de sobre el nombramiento de la próxima ministra o del próximo ministro de Educación, no corresponde a un interés puramente circunstancial, puesto que hay un proyecto de ley que ha sido presentado por ustedes justamente sobre ese tema, de manera tal que se enmarque el ejercicio presidencial de nombramiento de los ministros. Explíquenos, por favor, el tema de fondo, que es el proyecto de ley, y luego hablaremos de las circunstancias particulares en las que se ha publicado este pronunciamiento el día de hoy. Fernando, como usted recordará, los primeros días del mes de agosto, la Defensoría también publicó un pronunciamiento y además un oficio que se remitió al presidente de la República, donde le decíamos que en efecto el presidente tiene la facultad de designar a sus ministros, pero esta facultad tiene límites, como toda competencia, como todo poder. Y la Constitución es la que le pone los límites. La Constitución no solo son las normas o los textos, sino también los principios, los valores constitucionales que el presidente está obligado a cumplir. Uno de los valores es la correcta administración pública, ¿no? Este principio forma parte de la Constitución y lo obliga al presidente a designar funcionarios con formación técnica, con experiencia, para el ejercicio de la cartera para los cuales los va a designar, que sea un ministro además que conozca el sector, que conozca las políticas, que conozca la normativa, las políticas públicas, las políticas sectoriales, porque a un ministerio no se va a aprender. Entonces, en líneas generales, nosotros le decíamos en ese documento que el presidente está obligado a cumplir todo un conjunto de principios. Ahora solo me voy a detener, como le digo, en el principio de la buena administración, el principio de la idoneidad, que son, como le digo, filtros, no solo para el ministro de de Educación, sino para todos, absolutamente todos los ministros. Yo tuve ocasión de conversar con el presidente largamente, más de una hora, conversando todos estos temas. Yo creí que esto había quedado claro, había quedado comprendido. Desafortunadamente, las siguientes semanas y meses revelan que esto no se entiende suficientemente. Por eso presentamos una iniciativa legislativa. ¿Cuándo se presentó, señor defensor, cuándo se presentó ese proyecto de ley? Me parece que fue en septiembre. Y nosotros allí lo que planteábamos era que existen ciertos estándares constitucionales que son mandatos, que son obligaciones que forman parte de la Constitución. Por ejemplo, un ministro que no cree en la transparencia, un ministro que está señalado por corrupción, no puede liderar una política pública, o que no cree en la igualdad, no puede liderar una política pública de combate contra la violencia hacia la mujer. Entonces, todos estos principios los señalábamos allí en el proyecto de ley, eran filtros que tenía que tener el presidente, y además este proyecto se compaginaba o concordaba con otro que presentó el Contralor General de la República, porque el nuestro estaba, orientado a regular la designación de ministros y el del Contralor orientado a establecer perfiles y filtros para los funcionarios de menor jerarquía. Desafortunadamente hasta ahora no se han aprobado las normas. Nuestro proyecto está, aprobado en primera votación. De acuerdo. Ahora, en el caso concreto del señor Gallardo,
A mí me llamó mucho la atención una de las últimas intervenciones en público que él tuvo para denigrar a los miembros del sindicato SUTEP. Algunos objetan que sea mayoritario o no, eso creo que no se puede cuantitativamente determinar por ahora, pero hay otro sindicato ahora, gracias a la fugaz gestión del exministro de Trabajo Maraví, que reconoció al FENATEP. Y el señor ministro Gallardo se permitió decir que los miembros de ese sindicato, pueden ser varios cientos de miles de maestros, eran corruptos, que estaban por el dinero, no se interesaban en los niños ni en la educación, sino en el dinero que administraba la derrama magisterial. Es un insulto y un agravio a una institución fundamental para nuestro sistema educativo, que es uno de los sindicatos de maestros, que hasta hace poco era eventualmente el único. ¿Cómo caracteriza usted este comportamiento? Sobre todo porque se han oído voces de parte de algunos miembros de la bancada de Perú Libre pidiendo que se nombre a otro ministro que venga esta vez directamente de ese sindicato de fresca data. Bueno, como decíamos hace un momento, un ministro tiene que encarnar las políticas públicas, tiene que comprenderlas. El ministro, el exministro, pues deberíamos decir, no entendía que la evaluación y la meritocracia están en la esencia misma del proceso educativo. Que el ministro no deje siquiera un plan de regreso a clase y que deje al país apenas con el 10% o cerca del 10% de la población escolar que ha regresado a clases presenciales, es un indicativo que no comprendía el valor, por ejemplo, del aula, del proceso de aprendizaje. En estos ciento y pico de días, desafortunadamente, el gobierno del presidente Castillo le ha generado un daño terrible al sector educación, ha afectado 8 millones de estudiantes, ha agravado la situación que se ha generado como producto de la pandemia, y es paradójico porque es el gobierno de un profesor. Entonces, volvemos al punto de inicio. Tiene que nombrar ministros competentes, tiene que nombrar ministros con experiencia, tiene que nombrar ministros que además comulguen con las políticas del sector, porque de lo contrario vamos a estar en el mismo punto. Nadie puede ver más allá de su propio conocimiento ni actuar más allá de sus propias capacidades, competencias. Nombrar a una persona que como eje de su gestión son los derechos, ni siquiera de todos los profesores, sino de un sector, evidentemente está divorciado, cuando no en una posición antagónica de lo que debiera ser el principio y fin de todo el proceso, de toda la política educativa que son los estudiantes. Regresando al tema de esta iniciativa legislativa que ha planteado usted hace ya varios meses al Congreso, ¿qué datos tenemos sobre el punto en que se halla en el procedimiento del Congreso? Puesto que usted abordó muy tempranamente este problema de fondo. ¿Cuáles criterios deben ser respetados para designar a los ministros y a los funcionarios que correspondan a los criterios que están exigidos en nuestro marco normativo? Déjenme mencionarle 2 o 3 criterios y inmediatamente decirle cuál es el estado de la norma. Por ejemplo, el tribunal ha dicho que forma parte de la Constitución el combate contra la corrupción. Este es un deber transversal a todo el Estado, a todos los funcionarios. Fíjese que la palabra corrupción no aparece una sola vez en la Constitución. La palabra terrorismo aparece 6 veces. Y porque es obvio que las constituciones responden a un momento histórico también. Y que la Constitución no se agote en la literalidad de sus normas, sino que se extiende vía interpretación y vía evolución del derecho. Entonces, a estas alturas, nadie podría decir que el combate contra la corrupción no forma parte de la Constitución. Ese es un principio. Y el presidente tiene que ser leal y honrar ese principio. Como es un principio la transparencia, que dicho sea de paso está ligado al combate contra la corrupción y que también el tribunal dice que forma parte de nuestro bloque y de nuestra Constitución, como la idoneidad. Y ojo que la idoneidad
no solamente es un principio declarado en una sentencia que ya es bastante, sino que además está recogida en la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Es decir, no es una invención, hay una norma. Entonces el presidente no puede escamotear estos principios, porque lo contrario estaría violando, se lo voy a decir así con todas sus letras, violando la Constitución. Y el presidente no es inmune a la violación de la Constitución. Entonces, él cumplir, esto se lo dije presencialmente, se lo dije directamente, se lo dije en ese comunicado y ahora reitero, casi 120 días después, se lo reitero. ¿Cuál es el estado de la norma? Bueno, la norma desafortunadamente ha sufrido algunos cambios en el proceso, esto siempre sucede después en los congresos, y solo se ha recibido una parte de la iniciativa de la Defensoría, y se le ha incluido otras cosas que tienen que ver con la cuestión de confianza, y entonces estamos frente a una norma que no estoy tan seguro que vaya a cumplir el propósito que perseguía nuestra institución. Pero igual pudiera llegar a ser un avance si se lee adecuadamente, como tiene que leerse la Constitución, esta nueva norma si se da, y todas las normas que se alinean siempre a los objetivos constitucionales. De acuerdo, en todo caso aquí en RPP prestaremos mucha atención a este tema y ver si el Congreso de la República se anima a impulsar un proyecto de este tipo que daría una mayor garantía a los nombramientos en la cúspide del Estado. Yo quería preguntarle también sobre otro tema, que es el de los conflictos sociales en general y la evolución que ha tomado el bloqueo de la carretera en el corredor minero, específicamente en la provincia de Chumbivilcas, en el Cusco, donde hemos sabido hoy que los manifestantes han dado una tregua hasta el 30 de este mes. La institución que usted dirige tiene una unidad de conflictos, de prevención y de gestión de conflictos desde hace mucho tiempo y se ha especializado a través de sus informes mensuales. ¿Cuál es su opinión sobre la manera como se está abordando este conflicto en Chumbivilcas, que, como sabemos, ha llevado, entre otras consecuencias, a la paralización de la producción de la mina Las Bambas? Bueno, la Defensoría tiene una adjuntía de prevención y gestión de conflictos, y es la institución que mayor información tiene, mayor conocimiento ha generado, la más puntera en todo el Estado respecto de lo que es prevención y gestión de conflictos. Este es un tema indiscutible. Y eso sucede, Fernando, porque en la Defensoría de media los funcionarios están 10 años. Y generan información, conocimiento, competencias, capacidad. Es una institución robusta en ese y otros ámbitos. Muy bien, dicho esto, nosotros creemos que este conflicto desde luego se ha manejado con bastante falta de prolijidad, con bastante desconocimiento, y además ya en más de una ocasión nosotros hemos señalado con ocasión de este y otros conflictos que si bien existe el derecho a la protesta, este derecho, como todos, no es ilimitado y no se puede admitir el ejercicio de un derecho que transgrede otros derechos. Déjeme decirle que aquí se han violado muchos derechos, no solamente el derecho de libre tránsito de los trabajadores que estaban en la mina, más de 2.000 trabajadores, ha habido prácticamente un secuestro y han muerto 16 personas. Esto creo que no se está tomando en consideración. 16 personas han muerto porque han tratado de movilizarse, salir, regresar a sus casas, a sus hogares, porque estaban bloqueadas las minas y han ido por otras vías que son muy peligrosas y han muerto 16 personas, como le digo. Entonces aquí se han transgredido derechos y además estamos olvidando que esto afecta a 9.000 personas, que afecta a más del 70% de toda la economía de Apurímac, y que además esto surge como consecuencia de una instrumentalización política que se ha hecho también del conflicto por parte de determinados sectores y por parte del expresidente del Consejo de Ministros, que ha generado expectativas más allá de las razonablemente posibles de implementar. Yo creo que es muy importante que en este momento las partes hayan logrado, digamos, una distensión, que haya una tregua. Nosotros siempre, como Defensoría, hemos planteado la necesidad
que se apele al diálogo. De hecho, tenemos un documento, un informe sobre que llamamos el valor del diálogo, y donde además damos cuenta de la importancia de generar una especie de unidad que haga seguimiento a las actas, a los acuerdos, porque muchas veces los acuerdos que se toman, como le dije hace un momento, son acuerdos con una vocación política, es decir, sabiendo que no se van a cumplir, yendo más allá de la ley, sin determinar quiénes van a ser las autoridades o funcionarios competentes para cumplir esos acuerdos, sin asignar presupuesto, etcétera, etcétera. Todo lo cual vaticina, garantiza de que esos acuerdos no se van a cumplir y que por lo tanto los conflictos regresarán y regresarán mucho más difíciles de solucionar. Todo esto se puede solucionar si es que existiera esta unidad de gestión, de seguimiento de los acuerdos. La Defensoría lo ha propuesto, desafortunadamente no se ha aprobado presupuesto para esto y mire usted el costo tanto social como económico que significa para el país. Es muy elevado. Sí, un último tema, robando tiempo, si me permite, defensor, es el tema de migrantes en el Perú. Naturalmente es un tema con el que no se compromete nadie porque hay una irritación en el país respecto del comportamiento de algunos miembros de esa comunidad de migrantes venidos de Venezuela y se generaliza. Y eso es un problema que hay en todas partes del mundo. Curiosamente estamos conmemorando en estos días la Navidad, que es la de una familia migrante que ha venido desde Galilea, el norte, buscando a dónde dar a luz y halló cobijo en un establo de animales en Belén. Pero en fin, eso es digamos, nuestro trasfondo cultural. La realidad es que hay que normar las expulsiones de los migrantes que violen la ley y que actúen como delincuentes acá. Tengo entendido que ha visitado usted la institución que se ocupa de la inmigración extranjera y que ha publicado algunos tweets sobre esta materia. ¿Qué es lo que quiere que la opinión pública sepa sobre este punto, señor defensor del pueblo? Bueno, en primer lugar, esto está normado, Fernando. Lo que tiene que hacerse es cumplir la ley, tiene que respetarse el debido procedimiento, tienen que respetarse los principios migratorios, el principio de unidad familiar, el principio de protección del interés superior del niño. Pero lo que no tiene que hacerse, no se debe politizar el proceso de expulsión de determinadas personas o extranjeros. El Perú tiene toda la facultad de expulsar, pero el presidente no tiene por qué presidir ese acto. Esto no tiene ningún sentido, no puede convertirse en un espectáculo, no se puede politizar algo que debe de ser estrictamente legal porque se da una mala señal, la propia imagen del presidente se ve afectada. Entonces, nosotros compartimos desde la Defensoría del Pueblo una mirada amplia y más bien integradora de la posibilidad de que en el país vivan de distintas personas de distintas nacionalidades, respetando la ley. El mundo es un mundo globalizado y los países que progresan son países que tienen miradas amplias y logran que sus poblaciones se integren con otras poblaciones. Entonces, esta es una muy mala señal, a nosotros nos deja muy preocupados este espectáculo, este penoso espectáculo que hemos visto el día de hoy. Muchas gracias por sus explicaciones, señor defensor del pueblo. Tomamos nota de lo que nos ha explicado a propósito, además a través de un pronunciamiento publicado hoy sobre las normas que hay que respetar para la selección de los altos funcionarios del Estado peruano, así como lo que nos ha dicho también sobre el conflicto social en el corredor minero y el tema de los migrantes en el Perú y las normas que hay que respetar para su expulsión en caso de que hayan delinquido. Muchas gracias, que tenga usted un feliz fin de año y gracias por las veces que nos ha prestado ayuda aquí en RPP. Son las 7:22. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos sobre el tema sanitario, específicamente la amenaza que significa la aparición de la variante Omicron en el Perú y en el mundo.